foolishness. Now you only get it in your nightdress. Discard all the naughty nights for niceness. Pues estamos en el Faradio. Hoy tenemos con nosotros a un periodista, también escritor, que se llama Miquel Ramos. Muy buenas, Miquel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, te llamamos porque este fin de semana tenemos un evento en Santander que se llama Galerna Fest. Eso está convocado por una asociación que se llama Alfonso I, una asociación que ya ha dejado muchos restos en su trayectoria de comportamientos que no casan demasiado con la democracia. Rock contra el fascismo es una asociación que está protestando porque esto se lleve a cabo, al igual que porque haya un evento similar la semana que viene en Toledo. El caso es que, Miquel, en tu experiencia, ¿qué se puede hacer cuando ves una convocatoria de este tipo? ¿Realmente las instituciones pueden frenarlo de alguna manera o hay que dejar hacer? Vamos a ver, conciertos de este tipo llevan haciéndose, celebrándose desde hace muchísimos años, desde que empezó, digamos, la moda del rock de extrema derecha, del rack, ¿no? Que se llama. El problema es que estamos hablando de eventos privados, locales privados, donde estas bandas tampoco tienen ningún tipo de causa pendiente por sus letras, por su música, ni ninguna medida cautelar. Por lo tanto, es normal que las instituciones escuden en que legalmente no pueden hacer nada porque tienen materia legal para utilizar esas excusas, ¿no? Otra cosa es que no nos guste, que las letras que canten nos parezcan aberrantes, pero ya nos metemos en un terreno complicado, un terreno de la libertad de expresión con mucho entrecomillado que lamentablemente pues en este país hemos visto cómo se aplica de diferentes maneras, depende de quién sea el sujeto protagonista en cuestión, ¿no? O el tipo de contenido en cuestión, ¿no? Pero para ser honestos, no, estas bandas que van a tocar no están ilegalizadas. Estos locales pues realizan eventos privados, por lo tanto, a nivel legal se puede celebrar, ¿no? Esto siendo objetivos, quiero decir. Otra cosa es que, obviamente, un concierto de bandas neonazis que tienen letras nazis, pues sea algo que merezca una repulsa pública, una condena política, una movilización, eso es otra cosa, ¿no? Pero claro, intentar confiar en que sean las instituciones las que administren justicia, con mucho entrecomillado, ¿no? Cuando sabemos perfectamente la justicia de este país, ¿no? Y las leyes, cómo se aplican, ¿no? Y además sabiendo precisamente que estas bandas, como decía, son legales, no existe ningún tipo de proceso contra ellas, ni de... Pues estamos en un terreno un poco de los deseos, ¿no? Ojalá no se celebre el concierto, pero poco más podemos hacer. Protestar, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque obviamente alguien que difunda letras nazis, pues no debería ser bienvenido en ningún sitio, ¿no? Pero lamentablemente las leyes de este país, igual que permiten vender merchandising nazi-fascista, porque legalmente tiene amparo esto, ¿no? La libertad ideológica, libertad de expresión, etcétera, pues estamos, digamos, somos prisioneros de la propia legislación en este sentido, ¿no? Por lo tanto, mucho ojo también, esto también nos lleva a una reflexión importante. Mucho ojo a veces cuando estamos pidiendo medidas punitivas por temas de cuestiones ideológicas o que incitan a la violencia, o como lo queramos llamar, delitos de odio, etcétera, porque no son pocos los casos en los que se vuelve en contra, ¿no? Y la legislación de delitos de odio es un ejemplo, ¿no? De cómo en principio se creó para perseguir el racismo, la homofobia, etcétera, ¿no? Y ha acabado siendo aplicada pues, a quien critica a la policía, a quien tiene problemas con los nazis, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo soy muy prudente a la hora de pedir determinadas medidas punitivas, ¿no? Para solucionar problemas que yo creo que van mucho más allá de que se administre más o menos justicia por parte de las instituciones. Y hay que ser honestos con la situación. Es decir, si un local privado puede alquilar su local para realizar cualquier tipo de evento. Otra cosa es que si se presume que puede haber delito allí, luego ya pues la policía, si quiere, o el fiscal ordena a la policía que vaya, grabe el concierto y si hay alguna cosa que tal, lo denuncie, pues eso es otra cosa. Ojo, lo pueden hacer también con las bandas del otro signo, es decir, lo pueden hacer también con bandas de izquierdas.
y a lo mejor pues estamos en un terreno pantanoso. Y todo esto lo vuelvo a repetir, estamos hablando de algo que yo creo que no calculamos, y es pretender que sean las autoridades las que administren aquí lo que está bien y lo que está mal. Yo creo que eso es un error. Yo creo que las autoridades no, en este sentido, pues al final la experiencia nos dice que, bueno, a veces son un poco tuertos, ¿no? Bizcos, y que efectivamente pues hay que cambiar muchas más cosas antes que pedirle a la policía que actúe o a un juez que actúe. Yo creo que hay una labor de concienciación, una labor pedagógica, una labor de militancia política, una labor de hacer crecer el músculo antifascista, pues precisamente para que estas organizaciones o este tipo de eventos tengan la menos repercusión posible o incluso, ¿no? Pues que sientan ese rechazo popular de una manera que no les sea fácil montar este tipo de actos, ¿no? Aunque legalmente las tengan todas de su parte. Bueno, sí que es verdad que va a haber protesta en Santander, va a haber manifestación el sábado por la tarde a partir de las 6 en Puerto Chico para protestar por la celebración de un festival de este tipo en la ciudad este fin de semana. Pero es cierto que ante todo lo que comentas, Miquel, yo me acuerdo y seguro que tú recuerdas muy bien lo que fue el caso de Sociedad Alcohólica. De esto ya ha pasado mucho tiempo, pero hubo un momento de deriva judicial para intentar criminalizar a un grupo de música que tenía unas letras determinadas, un grupo además vasco, y ahí la respuesta en muchos casos de instituciones no era igual. Ahora el Ayuntamiento de Santander dice, yo es que legalmente no lo puedo impedir, no puedo hacer nada, pero hubo en aquellos años casos de Sociedad Alcohólica siendo un grupo contratado por salas privadas y había presiones de los ayuntamientos Claro. para que esas salas no celebrasen ese concierto. Claro, pues porque había toda una maquinaria mediática puesta al servicio de la criminalización de determinadas bandas. Y eso lo sufrió Sociedad Alcohólica, Berry Charrac, Fermín Muguruza, bueno, un montón de bandas a lo largo de la historia. Los Chicos del Maíz no hace tanto. Bueno, ha habido contra artistas, contra Willy Toledo, bueno, contra Leo Bassi, contra un montón de gente, ¿no? Del mundo de la cultura que se ha significado y se ha comprometido. Pero claro, estamos hablando de otro nivel, ¿no? Estamos hablando de un boicot institucional, de una campaña mediática y de intoxicación y de una acompañada también de muchas acciones de protesta y de campañas de la extrema derecha, incluso de boicots físicos, ¿no? De acudir a los actos a reventarlos. Y claro, obviamente, ¿no? Pues aquí muchas veces las salas cancelaban estos conciertos o los ayuntamientos no contrataban a estas bandas por miedo a toda esa maquinaria, ¿no? Pero claro, una banda podía tocar en una sala si la sala se plantaba y echaba para adelante. Otra cosa es que el ayuntamiento de turno pues empezara a hacer inspecciones, a tocar las narices, ¿no? Esos son otras estrategias, ¿no? Pues que evidentemente, pues como digo, ¿no? Si las autoridades quieren darle la vuelta y quieren buscar tal, pues seguramente pueden encontrar en cualquier concierto, ¿eh? O sea, no hace falta irse a grupos de este tipo. Cualquier fiesta popular de cualquier pueblo, si quieren buscar pegas, las van a encontrar, seguro, ¿no? Y conociendo cómo funciona muchas veces, ¿no? La precariedad y la falta de seguridad, muchos eventos mainstream, ¿no? Pues podrían cancelar lo que les diera la gana. Sin embargo, esto demuestra pues, que las instituciones pues actúan con estos dobles raseros, ¿no? Y por lo tanto, por eso decía yo que el pedir que sean las instituciones las que administren justicia, entre comillas, ¿no? Pues a veces es un poco arriesgado, ¿no? Porque nos han demostrado hasta ahora, ¿no? Pues cómo se las traían, ¿no? Otra cosa es que, efectivamente, ¿no? Pues hubo una campaña muy fuerte mediática contra las bandas de izquierdas, ¿no? Significadas, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Pues contra los grupos nazis, pues hay cierta discreción. A veces también es verdad que entiendo que en muchos casos no se les quiere dar publicidad, no se les quiere victimizar, ¿no? Pues porque eso también les da ese halo, ¿no? De proscritos y tal, que a ellos les gusta tanto, ¿no? De somos perseguidos por nuestras ideas, somos los que y tal, y no sé qué. Bueno, pues esto también es marketing para ellos. Ojo, hay que tener cuidado a veces porque estas campañas se vuelven en contra, ¿no? Y luego al final al concierto acaban yendo 50 personas, que tampoco es que sea aquí la marcha sobre Roma, ¿no? Lo que están organizando, ¿no? Pero bueno, es verdad, ¿no? Pues que las instituciones han actuado cuando han querido contra quien han querido, ¿no? Y en este caso, pues parece ser, ¿no? Pues que cuando son grupos nazis los que van a actuar, pues las excusas van por delante, ¿no? Pero Mm.
Bueno, te quería preguntar, porque claro, toda esta conversación, cuando surge un evento como este, pues estamos hablando muchísimo sobre discursos de odio y dónde ponemos un límite, dónde podemos legislar, hasta dónde podemos llegar para intentar que esto no suceda tan a menudo como estamos viendo. No sabemos si lo mejor es entrar por el lado de redes sociales o ver que los discursos de odio no solamente son perfiles anónimos en redes sociales, es que mucha gente es con nombre, apellidos y delante de una cámara y que practica muy habitualmente estos discursos. ¿Tú este debate cómo lo ves? Pues el tema de los discursos de odio y los límites de la libertad de expresión es un tema muy delicado, muy a la orden del día y muy espinoso porque, como decía antes, quien administra la justicia, pues tiene sesgos, ¿no? Y estamos hablando en muchos casos de que se persigue a un tuitero, a lo mejor, tuitero nazi, por ejemplo, ¿no? Cualquiera, eh, pero al tipo que es diputado, que dice lo mismo, con otras palabras, no se le toca, ¿no? Por lo tanto, me parece que es a veces eh, un poco hipócrita, ¿no? El querer perseguir a personas insignificantes, ¿no? Cuando tienes a personas conocidas con acta de diputado o periodistas reconocidos diciendo lo mismo que dicen los nazis, pero en prime time o en el Congreso de los Diputados, ¿no? Por lo tanto, claro, legislar sobre libertad de expresión es espinoso también porque al final se acaba volviendo en contra de cualquiera que el que tiene que administrar la justicia considere que es peligroso, ¿no? Para el statu quo, Ujú. para el establishment, ¿no? ¿Esto quiere decir que no tiene que haber límites? No, yo creo que obviamente pues no todo está permitido. Yo no puedo entrar en un cine y gritar fuego, ¿no? O yo no puedo dedicarme todos los días a amenazar de muerte a alguien, ¿no? Y decir que es que estoy usando mi libertad de expresión, ¿no? O denigrar o hacer bullying. Tiene que haber algunos límites. ¿Dónde los ponemos? Pues esto es muy complicado saberlo, ¿no? Mm. Hay mecanismos para que las empresas, por ejemplo, que administran las redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, etcétera, eh, acaten determinadas normas, cosa que no está pasando, ¿no? Estos son campos donde el odio, la desinformación, incluso a veces el delito, ¿no? Pues está absolutamente fuera de control, ¿no? Y aquí muchas veces nos encontramos pidiéndole a un señor como Elon Musk, que es un ultraderechista, ¿no? Directamente, que actúe contra los suyos. Esto es ridículo, no va a pasar, ¿no? Hacen falta otros mecanismos, otras maneras de enfrentar esto. Pero, como decía, yo creo que nos equivocamos si solo nos planteamos como solución medidas punitivas. Creo que hay mucha otra batalla que librar en otros terrenos. Hay que exigirles a las instituciones que actúen en determinados momentos cuando hay casos extremadamente flagrantes de desinformación que desencadenan actos de violencia o de bulos directamente de mentiras de políticos con la intención pura y dura de desencadenar cacerías racistas o odio contra determinados colectivos, que sí que hay mecanismos legales para, como mínimo, que haya una investigación. Pero como decía, yo creo que la labor antifascista en este sentido es mucho más pedagógica, es mucho más militante a pie de calle. Tiene que haber un músculo social que haga de dique contra estos discursos de odio. Y esto se demuestra no única y exclusivamente con buenos discursos en las redes o buenos artículos de prensa o buenas apariciones en televisión. Se hace también en el barrio, con Mm. tus movimientos sociales más cercanos, con tus vecinos, vecinas, actuando a corta distancia, ¿no? No desde la tribuna lanzando consignas, ¿no? Y yo creo que esto a veces nos olvidamos, ¿no? Y decimos, bueno, que actúe la policía, que actúe el ayuntamiento. Bueno, actuemos nosotros también en el barrio, actuemos en nuestra ciudad, hagamos contra poder, contra propaganda también a los discursos de extrema derecha. Y yo creo que, sobre todo a la gente que no estamos en partidos políticos ni en instituciones, ni tenemos esa capacidad a lo mejor de incidir en la política pública, pues nos toca bajar, ¿no? Al barro y pelear en otros escenarios, ¿no? Yo creo que a veces igual hay que dejar de pedir a papá Estado, ¿no? O que actúe y haga algo y hacer nosotros, ¿no? Que yo creo que es Mm. lo que nos corresponde, ¿no? Bueno, es interesante lo que hablas de cómo se puede trabajar en los barrios precisamente para estar un poco más conectados.
Y esto, claro, me lleva a pensar en otro de los fenómenos que estamos viendo últimamente y que también da un poco de miedo, que es estos fenómenos de los desocupas, de estas organizaciones que lo que quieren es llevar a cabo desahucios, sea a favor de la ley o en contra de la ley, sin una resolución judicial incluso que pueda amparar que una familia se quede sin su casa. Y sin embargo, claro, esto es algo que también ocurre en los barrios. ¿Tú cómo ves la manera de que esto pueda ser un suflé que se baje? En primer lugar, todo el movimiento de vivienda es imprescindible para hacer el contrarrelato a toda esta ofensiva que está habiendo a nivel mediático y político para poner el foco en casos anecdóticos como son las ocupaciones y enmascarar el problema estructural que es el problema de la vivienda, de la acumulación de riqueza de unos pocos, la especulación y básicamente de las miserias del propio capitalismo, ¿no? Y del sistema que lo protege, ¿no? Y que protege que alguien tenga 80 pisos, especule, ¿no? Y deje a familias en la calle, ¿no? De una manera tan impune porque la ley lo permite, ¿no? Entonces estamos presos en un marco legal que permite esto, ¿no? El capitalismo es eso, de hecho, ¿no? No tiene moral, no tiene responsabilidad con el resto de la ciudadanía y permite que ocurran estas cosas, ¿no? Por eso, vuelvo a insistir, es tan importante que existan movimientos sociales que a pie de calle estén dando esta batalla. Lo que no se puede hacer es pedir, como pedía la ministra de Vivienda, un poco de compasión a los rentistas. Por favor, es que les falta poner dos velas a los santos para que bajen los precios de los pisos, hombre. Es decir, es una tomadura de pelo, ¿no? Son los límites también de la socialdemocracia que no es capaz o no tiene ninguna intención directamente de actuar en este terreno, básicamente pues porque es parte del marco neoliberal en el que no se quieren salir, ¿no? Del que forman parte, ¿no? Por lo tanto, estas empresas, Desocupa y compañía, pues son empresas legales que actúan dentro de un marco legal que les permite hacer esto, aunque a veces se salten la ley, algunas de ellas y tal, pero actúan, están dando clases a policías porque el sistema lo permite. Quiero decir, el problema ya no es que estos hayan hecho esto, o que esto dé una clase de tal, o que el tío tenga este sesgo ideológico y tal, no. El problema es que si el marco legal y la ley y la legislación, es como lo que hablábamos antes de los conciertos, lo permite, pues lo que hay que hacer es denunciar ese marco, ¿no? Y no atacar única y exclusivamente al monstruito de turno, ¿no? Van a haber Ujú, 1000, seguirán estos y vendrán otros. El problema es el marco, es la carcasa de todo esto. Y por eso yo creo que es importante el trabajo que están haciendo los sindicatos de inquilinos, los movimientos de vivienda, la gente que se moviliza, que pone el cuerpo para parar los desahucios, la gente que está dando la batalla también en los medios y en las redes, ¿no? Pues para poner el foco en el problema de la vivienda, de las familias desahuciadas, ¿no? Y denunciar quiénes son los que se están lucrando, ¿no? Pues con la miseria de la mayoría. Esto es importantísimo, ¿no? Y esta ujú, labor es la que nos toca hacer a los periodistas, a los activistas, pues a la gente a pie de calle, ¿no? Y más que nada también para romper ese cerco mediático que de alguna manera ha comprado el relato de que el problema es la ocupación, ¿no? Y el problema no es la vivienda o que la vivienda es un fenómeno meteorológico, ¿no? Y nadie puede hacer nada, ¿no? ujú. Pues para eso están los políticos, ¿no? Para legislar, para hacer política. Lo que pasa es que ellos han decidido, pues, perpetuar este sistema, ¿no? Y ahí es quizás donde hay que poner el foco. Ujú. Bueno, todo esto que estamos hablando, yo creo que es algo que lo que flota un poco en tu libro, ¿no? Cuando escribiste Antifascistas también, el ver cómo funcionaban esos movimientos de extrema derecha y cuáles podían ser algunas recetas que habían funcionado para intentar que esto no fuese a más y no sea lo que determine un poco la conversación entre todos, ¿no? Ha cambiado mucho. Cuando eh, yo empiezo a retratar en el libro todo lo que fue el antifascismo de los años 90, 2000, eh, no había partidos políticos como Vox y no había redes sociales como las hay ahora, ¿no? Eh, claro, ahora estamos hablando de que la extrema derecha está librando una batalla cultural por la hegemonía, por el sentido común, con muchos medios y además cada vez más normalizado su discurso, ¿no? Lo que decían los nazis de los 90 lo dicen ellos ahora tranquilamente y no pasa nada, ¿no? Y está aceptado, están en las mesas de debate y por tanto se han vuelto mucho más mainstream, ¿no? Se han vuelto una parte más del sistema, ¿no? Y en este sentido, siempre lo fueron, ¿no? Pero quiero decir, ahora
incluso invitados, ¿no? A este tipo de, pues, de relatos, ¿no? Convencionales en las televisiones, ya están insertos en las instituciones y por tanto ahora las recetas de los 90 quizás no sirven, ¿no? Porque también han cambiado los actores. Han cambiado, ya no estamos hablando de una pandilla de nazis, ¿no? Que se manifiestan protegidos por 200 policías. Estamos hablando de que esos mismos nazis se han hecho mayores, tienen 50 años y tienen acta de diputado, ¿no? Y gobiernan y son concejales, ¿no? Por lo tanto, ya no sirve, ¿no? Una contramanifestación contra un concejal, ¿no? Pues puedes hacer una protesta, pero el concejal mañana será concejal igual, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer, lo insisto, mucha pedagogía, mucho trabajo de hormiguita, mucho trabajo en los barrios, mucho trabajo eh, cultural a todos los niveles, ¿no? Y por eso el libro retrata un momento, retrata una serie de luchas con sus aciertos, sus problemas, sus errores, pues eso, sus circunstancias, ¿no? Y de eso se aprende, pero hay que estar en otro plano, que el plano que nos ha tocado librar ahora, pues es otro y es muy diferente, el monstruo es mucho más grande. No han dejado de existir las bandas violentas neonazis, siguen habiendo agresiones, siguen habiendo, pues, lo que estamos hablando, ¿no? Los conciertos nazis que ya había en los 90 Mm. y eso también, pues, crea también esa subcultura neonazi, pues, más violenta, más underground y tal. Y bueno, pues siguen habiendo fórmulas que pueden funcionar a pequeña escala en determinados momentos, pero el problema es mucho más grande, ¿no? Mm. Y yo creo que aquí, pues, hay que tener un poco de ampliar el foco, ¿no? Y entender bien por dónde la extrema derecha ha logrado conquistar determinadas plazas que hace 30 años pues, se limitaban, ¿no? Pues, a poder dar un meeting sin que tuvieras a 200 antifascistas silbándote y con un cordón policial, ¿no? Estamos en otro plano ya. Mm. Bueno, se podría decir que en una era tan tecnológica viene bien antifascistas, pero dándole un poco de F5, ¿no? Para actualizar sobre cómo es el momento, cómo va cambiando todos estos movimientos. Nos apetecía un montón volver a hablar con Miquel Ramos, que no es la primera vez que está en el Faradio, pero precisamente ante algo que tenemos aquí este fin de semana, pues bueno, charlar con alguien que está un poco acostumbrado a estas perspectivas y desde luego para nosotros es un auténtico lujo, Miquel, que hayas estado otra vez con nosotros. Muchas gracias por atender la llamada y que vaya todo excepcional. Pues un placer hablar con vosotros y nada, muchos ánimos y aquí estamos. Muchas gracias, un abrazo.